Muy buenos días a todos los televidentes que se conectan a esta hora. Buenos días, Nicole. Buenos días, Lina. Comenzamos esta emisión del noticiero con nuestro compañero Daniel Rodríguez, quien nos amplía la información sobre movilidad en la capital. En Noticias de Movilidad vamos a mostrar cómo afecta económicamente los trancones a los habitantes de la ciudad de Bogotá. En Bogotá, el tráfico vehicular se ha convertido en un problema constante para los habitantes de la ciudad. A pesar de que el tráfico parece una característica inevitable, este tiene repercusiones que van más allá de la incomodidad, que no solo afectan la productividad del ciudadano, sino también su economía. Bueno, yo creo que en consideración el aporte que más se afecta es en el estado de tiempo y calidad de vida, ya que en el simple traslado de mi trabajo a mi hogar pierdo aproximadamente 4 horas diarias. Este tiempo se podría haber aprovechado tanto económicamente como en mi familia, compartir con ellos. Creo que sería lo más principal que podría decir. Estos impactos económicos van desde la pérdida de tiempo productivo, la cual asocia una pérdida de alrededor de 2.5 millones de dólares diarios, la reducción de oportunidades comerciales, ya que los trancones reducen el acceso a áreas comerciales teniendo una pérdida de alrededor del 10% para algunos negocios locales, y el aumento en costos operativos por el costo de mantenimiento y más gastos en gasolina. Todas estas pérdidas se pueden aprovechar en el beneficio económico propio, así lo afirma Marixa Sánchez, habitante de Bogotá. Cuando estoy manejando, pues observo que en los trancones hay mayor consumo de gasolina y por ende pues mayor gasto de dinero que podría yo estar utilizando para otros insumos de mi hogar. Entonces, lógicamente que eso me afecta como conductora y como usuaria de este producto que es muy necesario. Los trancones en Bogotá tienen un impacto económico profundo y multifacético. Estos datos subrayan la necesidad urgente de estrategias de movilidad urbana más eficientes para mitigar esos impactos y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta ciudad. La movilidad poco a poco está volviendo a la normalidad capitalina, pero aún se siguen viendo las repercusiones de las manifestaciones sociales ocurridas la semana pasada. Melissa Rodríguez nos amplía la información sobre el paro camionero. Ahora hablando del paro camionero, el cual se ocasionó porque el gobierno decidió subir 1.900 pesos a la CPM. Ellos decidieron tomar esta decisión para poder ahorrarse el resto del año 1.6 billones de pesos. Los líderes transportadores no estuvieron de acuerdo, por lo cual cerraron varias de las vías principales del país. El pasado viernes, el gobierno y los líderes transportadores llegaron a un acuerdo para incrementar solo 800 pesos en vez de 1.900 como se tenía establecido al principio. Hablamos con uno de los líderes camioneros, el cual nos va a dar su punto de vista de cómo le afectó este paro. Buenos días, don Henry, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué lo motivó, don Henry, personalmente a usted a unirse al paro camionero? Bueno, nosotros como empresa no quisimos nunca un paro de camioneros. Nosotros lo que pretendimos hacer fue una manifestación pacífica para hacerle caer en cuenta al gobierno que lo que ellos pretendían de una subida de la CPM de 6.000 pesos, pues nos iba a quebrar completamente. Ok, don Henry, sí señor. Don Henry, ¿cómo le afectó la subida del precio de la CPM en su trabajo y en su vida diaria? Bueno, en el trabajo pues afecta completamente todo. El rublo de la CPM en el transporte es el rublo más alto que hay. Y una subida como pretendía el gobierno de 6.000 pesos realmente nos hubiera quebrado a todos. Y esto es en general, esto no solamente para las empresas de transporte, para los camioneros, es para todos los colombianos que afecta la canasta familiar. Entonces, afortunadamente el gobierno tomó medidas y esos 6.000 pesos que pretendía subir, se hizo una negociación de 800 pesos para este año. Sí, señor. Don Henry, ¿usted considera que la demanda de los camioneros fueron escuchadas por el gobierno? Bueno, en las mesas de diálogo el gobierno
con sus ministros, ministro de Transporte, ministro de Hacienda. Ellos juntaron a algunos voceros de los camioneros y sí, los escucharon. Se llegaron a algunos acuerdos que pues realmente lo importante es que el gobierno cumpla con esos acuerdos de que iban a subir los 800 pesos a la CPM, 400 ahorita y 400 el 1 de diciembre. Siendo así, que nos cumplan eso, pues ya nos da un margen para poder seguir trabajando y operando. Sí, señor don Henry. Don Henry, ¿qué tipo de presiones o dificultades se enfrentó durante este paro camionero? Bueno, presiones, todos, yo creo que la presión de un paro no deja nada bueno. La presión de un paro es muy fuerte. En lo personal nos afectó pues la movilidad personalmente, nos afectó que varios conductores se nos quedaron en carretera, en malas condiciones, sin alimentación, sin hospedaje, entonces nos afectó bastante ese tema. Afortunadamente pues pasó rápido el paro, fueron 4 o 5 días, pero no deja de pegarnos fuertemente en el bolsillo. Listo, don Henry, y para terminar la última pregunta, ¿qué medidas le gustaría que tomara el gobierno como tal o qué considera para que el gobierno tenga en cuenta este paro camionero? Bueno, realmente que nos cumplan con lo pactado en las mesas de negociación. Primero, pues todo en la CPM, que realmente cumplan con esa subida y paren ahí. Segundo, pues fueron más puntos que se tocaron, puntos muy importantes para las empresas de transporte y para los camioneros, que se haga cumplir el CICETAG. El CICETAG es el método que se maneja para los fletes y los gastos, entonces que realmente hagan cumplir eso. Cumpliendo eso ya empezamos a despegar un poco, porque realmente las empresas de transporte en este momento estamos pasando por una crisis muy fuerte. Y el gobierno no quiere entender eso. El gobierno está parado en la raya de que la subida a la CPM, que tenía que ser 6.000 pesos, pero si realmente nos cumplen, yo sé que van a mejorar las cosas. Listo, don Henry, le quiero agradecer por esta entrevista y muy amable por su tiempo. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Melissa. En noticias políticas, la economía de Colombia estuvo marcada por varios factores claves relacionados con el aumento del índice de incertidumbre de la política económica, que alcanzó los 323 puntos, lo que representa un incremento significativo en comparación con meses anteriores. Este aumento estuvo impulsado por la falta de claridad en las políticas fiscales y monetarias del actual gobierno. Por otro lado, la inflación anual mostró una baja, ubicándose en el 6,12% en agosto, lo que marcó una desaceleración a comparación del 11,43% registrado en el mismo mes de 2023. Esta disminución fue bien recibida, ya que genera una menor presión sobre los consumidores y las empresas, lo que podría favorecer una recuperación económica más estable en los próximos meses. Esperemos que el gobierno tome las decisiones más favorables para la nación. Por el momento, en materia de economía, el Ministerio de Hacienda presentó una reforma tributaria ante el Congreso con el objetivo de recaudar 12 billones de pesos en el 2025. Estos fondos ya están incluidos en el presupuesto general de la nación, fijado en 523 billones de pesos, pero algunos congresistas sugirieron reducirlo a 512 billones por la incertidumbre de la recaudación. Los puntos claves de la reforma incluyen: la primera, la reducción gradual del impuesto de renta empresarial del 35% al 30% para grandes empresas y al 27% para pequeñas y medianas empresas. La segunda es la eliminación del régimen simple de tributación. Y la tercera y la última son los nuevos impuestos al IVA para plataformas de juegos de azar en línea y vehículos híbridos, que hoy pagan solo el 5%. A continuación, los indicadores económicos del día de hoy. Buenas tardes, vamos a preguntarle a diferentes tenderos cómo les afectó el paro camionero en los precios. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Oscar Martínez. ¿Y cómo te afectó el paro a Bueno, ti, el paro tanto no- personal y en los precios? Bueno, en lo personal me afectó que, cónchale, yo vivo para Bosa La Libertad y entonces el medio de transporte se puso un poco complicado, ¿eh? Entonces no había transporte, entonces por el horario de nosotros se nos hacía un poco difícil para nosotros agarrar el transporte, ¿ves? En veces tuvimos que pagar más costoso el pasaje, ¿ves? Para poder llegar a la casa, llegarnos tarde, muy pocos usuarios, ¿ves? Un poco sola la cosa, peligrosa, ¿ves?
Y en la medida del trabajo, bueno, que empezaron por lo menos los carros no empezaron a entrar a Corabasto, la mercancía subió mucho, no había mercancía, los clientes quejándose. Varias veces en oportunidades tuvimos pequeñas discusiones, no discusiones, pues explicándole a los clientes, pero no entendían eso, y un poco asustado porque el trabajo por lo menos se nos iba a parar. Al no entrar mercancía, el trabajo de nosotros se paraba, pero bueno, gracias a Dios, bueno, superamos eso y bueno, aquí estamos todavía laborando, Muchas gracias. Ok, sí señor. Bueno, eso sería todo. La tasa representativa del café colombiano Mills ha sido significativa durante la segunda semana de septiembre, ya que aumentó entre un 1,15% a un 1,16% con un costo de $2,72. El precio del dólar se encuentra en 4.270 pesos, subió 110 pesos a diferencia de la semana pasada. El petróleo de referencia Brent está en 70,58 centavos, bajó 0,8 pesos a diferencia de la semana pasada. Gracias, Yendrika, por la información. El Mundial Femenino no deja de sorprendernos. Los triunfos de la Selección Colombia como lideresas del Grupo A siguen llenándonos de alegría. Ana Prieto tiene toda la información. Así es, Nicole y televidentes. Miles de visitantes nacionales e internacionales están llegando a la ciudad para disfrutar de la emoción del Mundial Femenino Sub-20. Este evento deportivo de talla mundial no solo pondrá a Bogotá en el mapa del fútbol femenino, sino que también generará un importante impacto económico en la ciudad. Según el director distrital de turismo, Andrés Santamaría, este campeonato generará una ganancia de alrededor de 211 millones de pesos solo en la capital del país. Adicionalmente, espera que se generen cerca de 9.000 empleos en las 3 ciudades donde se disputará la Copa. El día de hoy se disputarán los octavos de final. Estos son los equipos que jugarán hoy. España se enfrentará a Canadá a las 4:30 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero. Camerún se enfrentará a Brasil a las 4:30 p.m. en el Estadio El Campín. Y para terminar la jornada con broche de oro, la selección Colombia se enfrentará a Corea del Sur a las 8 p.m. Estaremos conectados para ver el partido de Colombia. Ahora, en acontecimientos de la farándula en el mundo, les traemos la siguiente nota. Shakira, tras años de silencio, finalmente se pronunció sobre el caso de evasión de impuestos en España, donde se le acusó de no haber pagado 14,5 millones de euros entre 2011 y 2014, periodo que, según ella, no residía en el país. La cantante aceptó pagar 432.000 euros para evitar una condena de 3 años en prisión. En sus declaraciones, Shakira señaló que los 10 años de relación con el exfutbolista Gerard Piqué no solo le generaron pérdidas emocionales, sino que también un deterioro de su imagen a nivel mundial. Además, cuestionó las investigaciones fiscales realizadas por instituciones como la Casa Blanca y el IRS, que fueron aprobadas por otros países de la Unión Europea, donde no se encontraron indicios de ilegalidad. Tras resolver el conflicto legal, Shakira destacó que quería dejar una valiosa lección a sus hijos sobre la importancia de creer en las instituciones y de luchar por sus derechos en sus propios términos. Con el caso concluido y su separación con Piqué, la artista ha retomado su vida en Miami, donde reside actualmente junto con sus hijos. Les agradecemos mucho por estar conectados en esta emisión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más actualizaciones y estar atento a nuestras publicaciones.